Otro nuevo episodio, el más reciente, del choque de poderes y el conflicto entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia se ha dado. Y es que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha declarado inconstitucional una vez más otra ley. Esta ley es la ley de propiedad. Recordemos la ley de titularización a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, aprobada por la Asamblea Nacional, que garantiza la propiedad y el otorgamiento del título a los dueños de esas viviendas que les otorgó el gobierno venezolano, pero que a pesar de que les otorgó su propiedad en lo que se refiere a la propiedad física, no a su propiedad legal certificada en un documento de propiedad, por lo cual seguían perteneciendo al Estado venezolano a pesar de que en la práctica y físicamente eran propiedad de esos beneficiarios, pero no legalmente, y tampoco estaban registradas así. Es regresiva, dijo a la Sala Constitucional. El diputado Julio Borges reaccionó: temen a venezolanos libres de chantajes. Lo reseña el diario El Nacional, informando que la recién nombrada magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y hermana del ex fiscal Danilo Anderson, Lourdes Suárez Anderson, se estrenó el 7 de mayo como ponente de una solicitud de validación de constitucionalidad de una ley y dictó la inconstitucionalidad de la ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda y otros programas habitacionales. Ese es el nombre completo de la ley. Ella debutó en esta ponencia que realiza la Sala Constitucional para validar la constitucionalidad de una ley que sea discutida. En la sentencia 343 emitida por la Sala este año, y la 12ª de esa instancia contra el Parlamento, y han sido 12 sentencias en contra o fallos en contra de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Esta es la 12ª, la número 12. Anderson, esta magistrada, consideró que la norma sancionada el 13 de abril, es decir, esta ley sancionada el 13 de abril por la Asamblea Nacional, contraviene los fines del Estado al propender que las unidades habitacionales ingresen al mercado especulativo para favorecer o para favorecer a quienes ejerzan el dominio del mismo. ¿Qué significa esto en primera instancia? Esta sentencia, según el argumento jurídico de esta magistrada, es que esta ley contraviene los fines del Estado, es decir, es contraproducente a los fines del Estado. ¿Cuáles son los fines del Estado? Los fines del Estado son, mejor dicho, garantizar la distribución equitativa de los bienes, del ingreso, es decir, una justa distribución de los beneficios socioeconómicos. Esto es un beneficio socioeconómico, el otorgamiento de una vivienda, es el fin del Estado venezolano. Pero según el Tribunal Supremo de Justicia, esta ley propende, es decir, que propone, estimula, exacerba, incita a que las unidades habitacionales o las viviendas, las casas, ingresen al mercado especulativo, es decir, que al ser otorgada la propiedad sobre los beneficiarios de esas casas, ellos tienen el dominio ya legal, tienen la propiedad legal y por ello pueden hacer con esa vivienda, coloquialmente hablando, lo que quieran, lo que les dé la gana. Ya tienen la propiedad legal sobre la unidad habitacional y ellos podrían hacer que ingresen al mercado especulativo si deciden vender la vivienda, para de esa manera favorecer a quienes ejercen el dominio del mismo. Los que ejercen el dominio del mismo son los propietarios que tienen el título legal de propiedad sobre esa unidad habitacional. Al ejercer el dominio tienen potestad sobre el bien y al tener potestad sobre el bien pueden utilizarlo para que ingrese al mercado especulativo, es decir, vender esa casa, y ya no sería un beneficio socioeconómico que disfrutarían los beneficiarios, y eso contraviene los fines del Estado. Eso es lo que significa el argumento que propone la Sala Constitucional del TSJ para decir que esta ley es inconstitucional, coincidiendo con uno de los argumentos esgrimidos por el PSV durante el debate de la ley en el Parlamento. Anderson señala que el instrumento resulta un subterfugio para colocar los inmuebles en el mercado financiero. ¿Qué quiere decir? Que la ley es un mecanismo que de manera hábil busca colocar los inmuebles, es decir, los bienes inmobiliarios, las unidades habitacionales o casas o viviendas, como se les quiera llamar, en el mercado financiero. ¿Por qué? Porque según el TSJ y el PSV, la mayoría, o la minoría, mejor dicho, oficialista en la Asamblea Nacional, esta ley le otorga la propiedad legal a cada beneficiario para que puedan vender las casas
colocarlas en el mercado financiero, y colocarlas en el mercado financiero representa hipotecarlas. Agrega la abogada que la Asamblea Nacional incumplió el proceso de formación de leyes e incurrió en usurpación de funciones del presidente de la República al condonar las deudas contraídas por los beneficiarios de esta política pública. ¿Qué quiere decir? El gobierno vendió un buen lote de esas casas, algunas las regaló, pero muchas las vendió a un precio subsidiado, es decir, a un precio muy bajo. Pero esta ley, al darle el título de propiedad a cada beneficiario, condona las deudas de ese monto que costó la casa, monto subsidiado que o no pagaron completamente o pagaron una parte los beneficiarios o quienes recibieron esas casas. ¿Qué quiere decir? Que al darle el título de propiedad exonera de toda deuda y pago del monto subsidiado por el cual el gobierno le vendió la casa a esos beneficiarios para que ya no tenga que pagar la vivienda. Condonó la deuda, quiere decir que exoneró del pago e implicó que la parte acreedora, que es el gobierno, abandonara la deuda o el compromiso, pero sin aprobación del gobierno, por lo cual le usurpa funciones del presidente, porque le impone o de alguna manera usurpa la función del presidente de decidir que la deuda se condone, pero él no quiso que se condonara la deuda, y al no condonarse y hacer la Asamblea Nacional que esta ley condona la deuda sin autorización del presidente, entonces hay usurpación de funciones, lo cual de alguna manera tiene validez. Ese argumento sí tiene validez, pero la ley no necesariamente implica condonar las deudas, porque hay viviendas que no fueron vendidas, de manera tal que no necesariamente condona las deudas, y no tiene que implicar, si se revisa bien la ley, que un numeral pueda hablar de que la deuda tenga que ser obligatoriamente condonada y de esa manera se usurpen funciones. No es obligatorio, no es taxativo. La integrante de la Sala Constitucional indica que si bien los derechos a la propiedad y libertad económica están garantizados en la Constitución, la norma es regresiva y la colectividad no debe sustentar el crecimiento económico de algunos a costa de privatizar bienes construidos con recursos públicos. Otro argumento que propone la Sala Constitucional es que la ley es regresiva. Es regresiva porque contraviene los fines del Estado y también porque no debe permitir esta ley que, si bien le otorga la propiedad sobre bienes que fueron construidos con recursos públicos, los privaticen. ¿Qué quiere decir? Que el TCJ dice que la Asamblea Nacional no puede privatizar esas casas porque fueron construidas con recursos públicos. Ahora me pregunto, ¿el TSJ tiene que favorecer esta política del gobierno de que no se puede privatizar nada que sea construido con recursos públicos? Es decir, si los recursos públicos son puestos por el Estado, no obligatoriamente tiene que haber un dominio del Estado sobre esos recursos públicos, porque si precisamente son recursos públicos, son recursos destinados a un beneficio público que de alguna manera tiene goce de quienes lo reciben, y al tener goce de quienes lo reciben ya tienen el dominio del mismo legalmente por beneficio que el Poder Ejecutivo le otorga. Es decir, todo beneficio que el Poder Ejecutivo otorga no es un préstamo, es precisamente eso, un beneficio, por lo cual prácticamente la Sala Constitucional está diciendo que toda vivienda que otorga el gobierno es del gobierno y es prestada, porque si tiene o fue construida con recursos públicos no se puede privatizar porque las construyó el gobierno. Entonces apoya eso el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es estatización, una estatización incontrolada, de manera tal que le da el aval para que pueda expropiar cualquier bien público. Dos de los principales impulsores de la ley, los diputados Julio Borges y Adriana Delia, reaccionaron y dijeron: temen a los venezolanos libres de chantajes y a revelar el verdadero número de viviendas construidas. Lo inconstitucional aquí es el TSJ del PSV, escribió Borges a través de la red social Twitter. Es decir, claramente el programa de la Gran Misión Vivienda de Venezuela sirvió durante el gobierno de Hugo Chávez como un instrumento para ganar base de apoyo político. Si bien es un beneficio económico muy bueno, fue una estrategia del gobierno para ganar una base de apoyo político basada en los estratos o en la orientación de las políticas públicas en los estratos sociales más bajos de la población venezolana, para ganar una base de apoyo político, un segmento poblacional con un voto importante, un voto significativo, capital político, de manera tal que utilizaría esto como un recurso de clientelismo político para que se genere un paternalismo basado en un populismo que le dé el apoyo de
quienes fueron favorecidos por viviendas que construyó el gobierno y quienes ahora apoyan al gobierno, porque muchos de los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela siguen apoyando al gobierno, a pesar de que haya algunos también que no lo apoyan, a pesar de que fueron beneficiarios de este programa. Pero de alguna manera, el TSJ está avalando que todo recurso público no puede ser privatizado porque es del Estado. Es decir, que el Estado o todo lo que produce el Estado tiene que ser del Estado y no puede ser legalmente por derecho del que recibe ese beneficio, cuando en realidad el Estado trabaja en favor, por y para el beneficio de los ciudadanos sin que tenga que ser devuelto ese beneficio. Ese es el argumento que propongo, de manera tal que la libertad económica no implica privatizar para vender. Es decir, el artículo 112 dice, el de la Constitución, dice que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios. Esto es un bien y a la vez es un servicio. Entonces, si puede promover la iniciativa privada, cosa que no hace actualmente el Estado venezolano, allí ya está violando el artículo. Un bien que es público puede ser privatizado si el Estado apoya la iniciativa privada, y debería hacerlo porque lo dice el artículo 112, que no cumple el gobierno venezolano. Ahora, para que esta ley pueda ser, o esta sentencia pueda ser contrarrestada, la Asamblea Nacional podría apelar al fallo de esa sentencia, argumentando el artículo 115 de la Constitución, que reconoce el Tribunal Supremo de Justicia, pero no en su totalidad. ¿Por qué? Por el artículo 115 de la Constitución dice, y cito textualmente, se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Esta primera parte del artículo dice que la ley el derecho de propiedad es garantizado. La ley garantiza el derecho de propiedad. Número 2. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. Si eso es un bien que el Estado otorgó, toda persona que fue beneficiaria de ese bien y que recibió ese bien puede disfrutarlo. Cosa que han hecho, pero que el Estado niega completamente, porque no puede una familia disfrutar de un bien que fue público si no dejan que sea legalmente de él y que sea legalmente privado. No puede disfrutarlo en su totalidad porque no tiene el documento legal que garantice que es de él, que no será expropiado por el Estado para la construcción de terrenos, y de alguna manera con el objetivo de dar una indemnización para compensar esa pérdida que el Estado podría propiciar, pero que de alguna manera tiene derecho al uso, goce y disfrute. También habla el artículo de que la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley. Está bien, impuestos, la ley de política habitacional, la utilidad pública o de interés general. ¿Qué quiere decir? Que puede ser una vivienda de utilidad pública, pero también de interés general, de interés también privado por quienes son beneficiarios de ese bien público. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Sí, la vivienda puede ser expropiada, pero si esta ley otorga la propiedad legal sobre un bien público para darle el dominio, que una vez fue del Estado y que ahora es de la persona natural o también jurídica que tenga el dominio sobre ese bien público, que ahora será privatizado para beneficio de quienes lo reciben, entonces ya no entra allí el derecho del Estado a expropiar a pesar de que indemnice. Ya con la ley de propiedad es propiedad del beneficiario de ese bien público. Por lo tanto, para concluir, según el TSJ, la ley de propiedad es inconstitucional, pero no todas las viviendas irán al mercado. Y de ir al mercado es un derecho que tiene quien tiene el dominio sobre el bien. Al tener el dominio sobre el bien, ese dominio no necesariamente implica un beneficio propio absoluto, sino un beneficio propio a través de la decisión de utilizar ese bien para interés propio, porque el bien no puede ser, con el dominio, el bien no puede ser necesariamente objeto de un uso estrictamente propio. También puede ser objeto de un interés propio a través de algo que se quiera hacer con ese bien porque se tiene el dominio. Es decir, que al ser propietario de lo que por ley y derecho le corresponde, el dominio le permite utilizarla para beneficio propio o utilizarla para
un interés propio, y ese interés podría ser venderla, y al venderla entraría en el mercado financiero, pero es totalmente válido y legal porque ya tiene la propiedad legal y así lo decidió porque tiene el dominio sobre ese bien, de manera tal que eso no puede anularlo. El TSJ no está reconociendo que quien tiene el dominio puede ejercerlo también para uso de interés propio. Por lo tanto, la ley propone que ese dominio sea otorgado entonces ya a los beneficiarios, a las personas naturales y jurídicas, más a las naturales, para que todo recurso público sea gozado y disfrutado por quien lo recibe. Porque el Estado trabaja en función del bienestar público y no en función de otorgarle algo para que le sea devuelto. Y para que sea del Estado, pero temporalmente te lo presto. Eso es lo que no está reconociendo el TSJ, por lo cual la ley de propiedad puede ser perfectamente aprobada y promulgada, pero no son argumentos que reconoce y está interpretando parcialmente, no completamente, el artículo 115 de la Constitución, y no lo está interpretando de manera tal que quien tiene el dominio sobre el bien puede ejercerlo también para uso propio. Por lo tanto, no está reconociendo totalmente el artículo 115, y de eso puede sustentarse y valerse la Asamblea Nacional para apelar al fallo de la sentencia y tratar de promulgar una ley tan importante que le da a los venezolanos la propiedad sobre algo que por derecho les corresponde, porque el Estado trabaja en función del bien público y no para otorgar casas que presta por un tiempo y luego, por no darle el título de propiedad, de alguna manera por conveniencia política trata de quitar, valiéndose de la justificación de las indemnizaciones. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota, nuevo episodio del conflicto y choque de poderes entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional. Hasta la próxima.